Podcast 13 nivel B1. Un cambio importante en mi vida. Hace un año tomé una decisión que cambió mi vida. Durante mucho tiempo trabajé en una oficina pequeña en el centro de la ciudad. Mi trabajo era estable, pero también muy repetitivo. Todos los días hacía lo mismo, respondía correos electrónicos, atendía llamadas y organizaba documentos. Aunque no era un trabajo difícil, sentía que necesitaba algo diferente. Un lunes por la mañana llegué a la oficina como siempre. Encendí el ordenador y revisé mi agenda. Tenía varias reuniones y muchos mensajes. Mientras leía los correos, pensé que mi rutina no iba a cambiar. Ese día me sentía especialmente cansado. No había dormido bien y tampoco tenía mucha motivación. Durante el descanso del café hablé con mi compañera Laura. Ella me contó que estaba aprendiendo fotografía. Los fines de semana salía a tomar fotos y estaba muy contenta. Me enseñó algunas imágenes en su teléfono. Había fotos de paisajes, personas y edificios. Me impresionó mucho su trabajo. Le pregunté cuándo había empezado. Ella me dijo que hacía 6 meses había tomado un curso básico. Desde entonces practicaba casi todos los días. También me explicó que al principio tenía miedo porque no sabía usar la cámara, pero poco a poco fue aprendiendo. Esa conversación me hizo pensar. Siempre me había gustado escribir, pero nunca había tomado un curso. Muchas veces había querido aprender, sin embargo, siempre decía que no tenía tiempo. Ese día decidí que debía intentarlo. Por la tarde busqué cursos en internet. Encontré uno de escritura creativa que empezaba el mes siguiente. Dudé unos minutos porque el curso era por la noche y yo terminaba cansado después del trabajo. Aún así, me inscribí. Pensé que era una buena oportunidad. El primer día del curso estaba nervioso. No conocía a nadie y no sabía si sería capaz de escribir bien. La profesora nos pidió que nos presentáramos y que explicáramos por qué estábamos allí. Algunos querían escribir cuentos, otros novelas y otros simplemente mejorar su expresión. Cuando llegó mi turno, dije que siempre me había gustado escribir, pero que nunca había tenido disciplina. La profesora sonrió y dijo que lo importante era practicar. Después nos dio el primer ejercicio, escribir una historia corta sobre un recuerdo importante. Esa noche escribí sobre un viaje que hice con mi familia cuando era niño. Recordé muchos detalles, el lugar, la comida, las conversaciones. Me sorprendió lo fácil que fue empezar. Cuando terminé, me sentí satisfecho. Con el paso de las semanas, el curso se volvió parte de mi rutina. 2 veces por semana salía del trabajo, cenaba rápido y asistía a la clase. Allí leíamos textos, escribíamos y comentábamos las historias de los compañeros. Aprendí mucho escuchando las opiniones de los demás. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunas semanas tenía mucho trabajo en la oficina y llegaba cansado. En ocasiones pensé en dejar el curso. Pero cada vez que leía algo nuevo o terminaba un texto, recordaba por qué había empezado. Un día la profesora nos propuso un reto, escribir un cuento más largo y compartirlo en un blog del curso. Durante varios días escribí un poco cada noche. A veces cambiaba el inicio, otras el final. También pedí opinión a algunos compañeros. Poco a poco el cuento tomó forma. Cuando lo terminé, lo envié a la profesora. Una semana después publicaron los textos en el blog. Leí mi cuento con atención. También leí los comentarios. Varias personas escribieron que la historia era interesante. Eso me motivó mucho. Después de esa experiencia, decidí seguir escribiendo. Compré un cuaderno y empecé a anotar ideas. También leía más libros para mejorar mi vocabulario. Sin darme cuenta, escribir se convirtió en un hábito. Unos meses más tarde, la profesora organizó una lectura pública. Podíamos leer un fragmento de nuestros textos. Dudé otra vez, pero finalmente acepté. El día del evento estaba muy nervioso. Había varias personas escuchando. Cuando empecé a leer, mi voz temblaba un poco. Sin embargo, después de unos minutos me sentí más tranquilo. Al terminar, algunas personas aplaudieron. Fue un momento muy especial para mí. Después del curso, mi rutina cambió. Seguía trabajando en la oficina, pero ahora tenía un proyecto personal. Escribía por las noches y los fines de semana. Incluso empecé a pensar en publicar más historias. Un día, mientras revisaba mis textos, me di cuenta de algo importante. Ya no me sentía aburrido como antes. Tenía una motivación nueva.
Aunque mi trabajo no había cambiado, mi actitud sí. Con el tiempo, compartí mis historias con amigos y familiares. Ellos me animaron a continuar. Algunos me dijeron que les gustaban mucho mis relatos. Eso me dio confianza. Hoy, un año después, sigo escribiendo. No soy un escritor profesional, pero disfruto mucho el proceso. Aprendí que nunca es tarde para empezar algo nuevo. A veces un pequeño cambio puede transformar la rutina. Ahora, cuando alguien me dice que no tiene tiempo, le cuento mi experiencia. Siempre hay un momento para aprender. Solo es necesario dar el primer paso. Después de varios meses escribiendo con regularidad, decidí fijarme un objetivo más ambicioso. Quería terminar una colección de cuentos cortos. No sabía si sería capaz, pero me parecía un reto interesante. Empecé a organizar mis ideas y a revisar los textos que ya tenía. Primero hice una lista de temas. Quería escribir historias sobre viajes, recuerdos de infancia, encuentros inesperados y cambios importantes. También pensé en escribir sobre personas comunes en situaciones especiales. Me gustaba observar a la gente y luego imaginar sus historias. Para ser más disciplinado, establecí un horario. Decidí escribir 30 minutos cada día. Algunos días escribía por la mañana antes del trabajo. Otros días lo hacía por la noche. Lo importante era no perder el hábito. Al principio fue difícil mantener la constancia. Había días en los que no tenía ideas. Me sentaba frente al cuaderno y no sabía qué escribir. Sin embargo, recordé un consejo de la profesora: escribe aunque no tengas inspiración. Así que empecé a describir cosas simples, como mi barrio, el clima o una conversación. Poco a poco, esas pequeñas descripciones se convirtieron en historias. Un día escribí sobre un hombre que pierde el autobús y conoce a alguien inesperado. Otro día inventé la historia de una mujer que encuentra una carta antigua. Me divertía crear personajes y situaciones. También empecé a leer más que antes. Visitaba la biblioteca los fines de semana y buscaba libros de diferentes autores. Algunos cuentos eran muy cortos, otros más largos. Observaba cómo empezaban y cómo terminaban. Eso me ayudó a mejorar. Un sábado por la tarde llevé mis textos a un café. Me senté cerca de la ventana y revisé cada cuento. Corregí errores, cambié palabras y mejoré algunas partes. Me di cuenta de que escribir también significa reescribir. Mientras trabajaba, escuché a dos personas hablar en la mesa de al lado. Comentaban que querían aprender algo nuevo, pero no sabían qué. Sonreí porque esa conversación me recordó a mí mismo unos meses antes. Después de 3 meses tenía 10 cuentos terminados. No eran perfectos, pero me sentía orgulloso. Decidí compartirlos con la profesora del curso. Le envié los textos por correo electrónico y esperé su respuesta. Una semana después me escribió. Me dijo que había mejorado mucho y que las historias eran interesantes. También me dio algunas sugerencias para mejorar el estilo. Le agradecí sus comentarios y revisé los textos otra vez. Más adelante pensé en crear un pequeño libro digital. Busqué información en internet y encontré varias opciones. Elegí un formato sencillo y preparé el documento. Escribí un título y una breve introducción. Cuando terminé, envié el libro a mis amigos. No esperaba muchas respuestas, pero varias personas me escribieron. Algunos dijeron que les gustó un cuento en particular. Otros me preguntaron si iba a escribir más. Esa reacción me motivó aún más. Comprendí que escribir no solo era un pasatiempo, sino también una forma de compartir ideas. Desde entonces sigo escribiendo nuevas historias. Todavía tengo mucho que aprender, pero disfruto cada paso del proceso. Hoy miro atrás y recuerdo aquel lunes en la oficina. Si no hubiera hablado con Laura, quizás nunca habría empezado. A veces una conversación sencilla puede cambiar el rumbo de la vida. Con el tiempo, escribir se convirtió en una parte esencial de mi vida diaria. Ya no lo veía como una actividad ocasional, sino como algo necesario. Incluso cuando tenía poco tiempo, intentaba escribir al menos unas líneas. A veces solo describía cómo había sido mi día, pero eso me ayudaba a mantener la práctica. Un día recibí un mensaje inesperado. Era de un antiguo compañero del curso. Me escribió porque había leído mi pequeño libro digital y quería saber si podía compartirlo con sus amigos. Me sorprendió mucho. Le respondí que sí, por supuesto. Semanas después, varias personas empezaron a escribirme. Algunos me hacían preguntas sobre las historias, otros me contaban que también querían empezar a escribir.
Me di cuenta de que mi experiencia podía motivar a otros. Eso me hizo pensar en crear un grupo pequeño de escritura. Publiqué un mensaje en redes sociales invitando a personas interesadas. No esperaba muchas respuestas, pero en pocos días se unieron 5 personas. Decidimos reunirnos una vez por semana. La primera reunión fue en una cafetería tranquila. Cada persona llevó un texto corto. Leímos las historias y comentamos las ideas. El ambiente era muy agradable. Nadie criticaba de forma negativa, todos querían ayudar. Con el paso de las semanas, el grupo creció. Algunas personas iban solo a escuchar, otras llevaban textos nuevos. A veces proponíamos temas, como un recuerdo importante o un viaje inesperado. Otras veces cada uno escribía libremente. Estas reuniones me ayudaron a mejorar y también a conocer personas con intereses similares. Compartíamos libros, consejos y experiencias. Además, me sentía más motivado para seguir escribiendo. Un año después de empezar, me di cuenta de cuánto había cambiado. Antes veía mi trabajo como una rutina sin emoción. Ahora tenía una actividad creativa que me hacía sentir satisfecho. No dejé mi empleo, pero mi vida era diferente. Aprendí que no es necesario hacer cambios extremos para sentirse mejor. A veces basta con dedicar tiempo a algo que realmente te gusta. También comprendí que aprender algo nuevo requiere paciencia y constancia. Hoy sigo escribiendo cada semana. Tengo nuevas ideas y nuevos proyectos. Quizás algún día publique otro libro. Quizás no. Lo importante es que disfruto el proceso y sigo aprendiendo. Si estás pensando en empezar algo nuevo, mi consejo es sencillo: no esperes el momento perfecto. Empieza con poco tiempo, sin presión. Con el tiempo, ese pequeño paso puede convertirse en algo importante. Gracias por escuchar el podcast 13 nivel B1. Esperamos que esta historia te haya ayudado a practicar tu comprensión del español. Puedes escuchar el episodio varias veces, leer el texto y repetir en voz alta. Así mejorarás tu vocabulario, tu pronunciación y tu fluidez. Si te gustó este podcast, compártelo con otros estudiantes de español. Dale me gusta y suscríbete para más episodios de niveles A1, A2 y B1. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.